Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Buenas noches, comunidad hispana. Soy Paula Pinzón y en RCE Noticias, desde Canadá en español, les traemos lo más destacado este 8 de julio de 2025. Empecemos con la información. En el ámbito de la seguridad nacional, las autoridades desmantelan un plan militar antigubernamental en Canadá, deteniendo a varios sospechosos en una operación coordinada. La Real Policía Montada de Canadá acusó a 4 hombres, incluidos 2 miembros activos de las Fuerzas Armadas canadienses, de planear la creación de una milicia antigubernamental para tomar por la fuerza tierras en la región de Quebec. Los sospechosos, identificados como Marc-Aurel Chabot, de 24 años, Simon-Angers Audet, de 24 años, y Raphaël Lagacé, de 25 años, todos de la región de Quebec, enfrentan cargos por facilitar actividades terroristas. El cuarto acusado, Matthew Forbes, de 33 años, de Pont-Rouge, enfrenta cargos relacionados con la posesión de armas y explosivos. Las autoridades realizaron registros en enero de 2024 en el área de Quebec, donde incautaron 16 artefactos explosivos, 83 armas de fuego, aproximadamente 11,000 rondas de munición, 130 cargadores, gafas de visión nocturna y equipo militar. Los sospechosos habrían participado en entrenamientos de estilo militar, incluyendo prácticas de tiro, emboscadas, supervivencia y navegación, además de operaciones de exploración en Quebec y Ontario. La investigación, liderada por el Equipo Integrado de Seguridad Nacional, comenzó en la primavera de 2023 tras una denuncia. Uno de los acusados presuntamente administraba una cuenta de Instagram para reclutar miembros para la milicia. La Real Policía Montada de Canadá señaló que los sospechosos buscaban establecer una nueva sociedad al tomar control de tierras, aunque no se especificó qué terrenos eran el objetivo. Los 4 comparecieron el martes 8 de julio en el Tribunal de Quebec, enfrentando posibles penas de hasta 14 años de prisión. La Real Policía Montada de Canadá, en colaboración con las Fuerzas Armadas canadienses, la Sûreté du Québec y la Policía de la Ciudad de Quebec, indicó que no planea más arrestos en este caso. Expertos calificaron a los sospechosos como aficionados por publicar sus actividades en redes sociales, lo que facilitó su captura. Informes previos han destacado preocupaciones sobre el aumento de extremismo en las Fuerzas Armadas, según un reporte de 2022 sobre racismo sistémico y discriminación. Pasemos al terreno laboral. Expertos anuncian un posible aumento de salarios para contrarrestar la reducción de inmigrantes en los próximos años, buscando equilibrar la fuerza laboral. La Conference Board of Canada proyecta un aumento en los salarios en los próximos años, debido a una desaceleración en el crecimiento poblacional. La reducción en los niveles de inmigración impulsada por el gobierno federal está impactando el mercado laboral, según un informe publicado el 7 de julio de 2025. En el primer trimestre de 2025, el crecimiento de la fuerza laboral fue más lento que el del empleo total, un fenómeno que no ocurría desde hace más de 2 años. Esto indica que las empresas enfrentarán dificultades para encontrar trabajadores, lo que presionará al alza los salarios. La tasa de desempleo, actualmente en 7% en mayo de 2025, se espera que descienda a 6.22% en 2026 y a 5.8% en 2027, según la Conference Board. A pesar de la resiliencia del mercado laboral canadiense frente a las presiones de los aranceles impuestos por Estados Unidos, la demanda de contratación permanecerá moderada durante el resto de 2025. Los sectores más afectados incluyen la manufactura y el transporte, sensibles al comercio internacional. En términos económicos, la Conference Board pronostica un crecimiento del PIB de 1.5% para 2025, afectado por la incertidumbre en las políticas comerciales de Estados Unidos. Se espera una contracción económica en el segundo trimestre, aunque con una recuperación moderada hacia finales de año. La combinación de menor inmigración y un mercado laboral ajustado podría empoderar a los trabajadores, según Cory Renner, director asociado de pronósticos económicos de la Conference Board. Las empresas dependerán más de la fuerza laboral existente, lo que mantendrá el crecimiento salarial por encima de la inflación. En el sector agrícola, una sequía histórica golpea la producción ganadera en Canadá, afectando la economía rural
y los precios de alimentos. Una sequía sin precedentes en Saskatchewan ha devastado los campos de cultivo, dejando a los ganaderos luchando por alimentar a su ganado. En la región suroeste, cerca de Fair Mountain, la ranchera Corinne Gibson reportó que la falta de lluvia desde principios de mayo de 2025 impidió el crecimiento de pastos y cultivos destinados a heno, marcando la peor sequía en sus 33 años de experiencia. Pastizales secos han obligado a los productores a comprar alimento en otros lugares o vender su ganado. Gibson trasladó parte de su hato a 300 kilómetros en busca de pastos verdes, enfrentando costos que podrían alcanzar hasta $1 millón para reemplazar el forraje que normalmente produce. En respuesta, 4 municipios del suroeste, Maple Creek, Fox Valley, Enterprise y Waverly, declararon estados de emergencia local el 6 de julio de este año, alertando sobre el riesgo de incendios y la escasez de alimento para el ganado. El gobierno de Saskatchewan, junto con el federal, anunció medidas este 27 de junio para aliviar la crisis. La Saskatchewan Crop Insurance Corporation duplicó el umbral de evaluación de bajo rendimiento, permitiendo que cultivos de bajo rendimiento sean desviados para forraje sin afectar la cobertura futura. Los pagos de seguros comenzarán el 15 de julio, con cálculos finales basados en datos meteorológicos para el 15 de agosto. Además, el programa AgriStability extendió su plazo de inscripción hasta el 31 de julio, cubriendo gastos adicionales como la compra de alimento. La sequía, que afecta al 44% de Saskatchewan según el Canadian Drought Monitor de junio, ha reducido la producción de heno en un 30% a 40% en algunas áreas. Expertos advierten que el pronóstico de un verano más cálido de lo habitual, con precipitaciones inciertas, podría prolongar la crisis. Trevor Hadwen, especialista en agroclima, señaló que el suelo, cada vez más seco, dificulta la recuperación incluso con lluvias tardías. Algunos productores están adaptándose, rotando pastizales y sembrando cultivos que retienen mejor el agua, como cereales forrajeros. Sin embargo, rancheros temen que, sin lluvias significativas este otoño, no podrán sembrar la próxima primavera. La persistencia de la sequía, en su 9º año consecutivo en algunas zonas, plantea interrogantes sobre la viabilidad a largo plazo de la ganadería en la región. Y en Toronto, un aumento del 77% en personas sin hogar desde 2018 desborda los refugios, agravando la crisis social en la ciudad. La ciudad de Toronto experimentó un aumento del 77% en su población sin hogar desde 2018, según el último informe de la evaluación de necesidades en las calles Street Needs Assessment, publicado el 7 de julio de 2025. Más de 15.400 personas estaban sin hogar en octubre de 2024, frente a aproximadamente 8.700 en 2018. El estudio, realizado cada pocos años, contabilizó a personas en refugios, campamentos, hoteles, centros de respiro, instalaciones de salud y correccionales. La falta de vivienda asequible, necesidades de salud no atendidas, apoyo de ingresos insuficiente y problemas de consumo de sustancias fueron identificados como los principales factores detrás de este aumento, según un comunicado de la ciudad. Estos problemas reflejan tendencias observadas en Ontario y en todo Canadá, exacerbadas por el impacto de la pandemia de COVID-19. Una encuesta a 3.682 personas sin hogar reveló que el 41% perdió su vivienda por no poder pagarla, mientras que el 88% indicó que la vivienda subsidiada podría sacarlos de las calles. Además, el 44% reportó condiciones de salud mental, el 26% enfermedades o condiciones médicas y el 25% problemas de consumo de sustancias. La población sin hogar mostró una sobrerepresentación de grupos específicos. El 58% se identificó como negro, frente al 10% de la población total de Toronto, y el 9% como indígena, frente al 3%. La ciudad señaló que las cifras podrían subestimar la realidad, ya que los equipos de alcance no siempre llegan a campamentos remotos y no capturan el sinhogarismo oculto, como personas que duermen en casas de amigos
amigos o familiares. Desde 2021, Toronto se ha reubicado a 1.078 personas de campamentos a refugios y ha alojado permanentemente a más de 4.300. En 2024, se aprobaron aproximadamente 6.600 viviendas asequibles y controladas por renta. La ciudad planea construir hasta 20 nuevos refugios en la próxima década y realizará conteos anuales para mejorar la precisión de los datos. Sin embargo, expertos advierten que sin cambios significativos en las políticas provinciales y federales, la crisis persistirá. En el ámbito de la salud mental, el síndrome de Ulises afecta a migrantes con estrés extremo por el desarraigo, un desafío creciente en comunidades hispanas. En la Odisea, Homero relata la épica travesía del héroe de la mitología griega Ulises y destaca a lo largo de sus páginas el profundo dolor que le produce estar lejos de su hogar. Muchas personas migran por elección, porque quieren un cambio en sus vidas, pero para otras dejar su mundo atrás no es una opción. Se estima que en el mundo hay 281 millones de migrantes internacionales, es decir, el 3,6% de la población mundial vive en países distintos a los que nacieron y hay 123,2 millones de personas desplazadas por la guerra y otros tipos de violencia. En pleno siglo XXI, muchos se sienten como el protagonista de la Odisea. Justamente en 2002, el psiquiatra español Joseba Achotegui acuñó el término síndrome de Ulises para describir un cuadro de estrés crónico y múltiple que atraviesan los migrantes que viven contextos muy adversos. Situaciones como el riesgo a la muerte, la falta de oportunidades o la exclusión social y laboral. ¿De qué se trata este síndrome? ¿Por qué afecta a los migrantes? ¿En qué se diferencia del duelo migratorio? Quédate y en 5 minutos te lo explicamos. Achotegui también lo llamó síndrome del migrante con estrés crónico y múltiple. Indica que es un cuadro de duelo migratorio extremo y no un trastorno mental. Según el experto, este síndrome causa los mismos síntomas que cuando una persona está atravesando por una muy mala temporada, como tristeza, problemas para dormir, dolores de cabeza, problemas digestivos y puede producir ansiedad, depresión o ira prolongados. Afecta a millones de personas, protagonistas de múltiples crisis migratorias en todo el planeta, desde quienes cruzan el Mediterráneo en barcas a quienes se enfrentan a deportaciones forzosas en Estados Unidos. El síndrome de Ulises está muy relacionado con lo que se conoce como el duelo migratorio, aunque no son exactamente lo mismo. Se dice que este duelo es múltiple justamente porque son muchas las pérdidas y duelos a la vez. Para entenderlo más a fondo, conversamos con la psicóloga Celia Arroyo. Pues mira, el duelo migratorio, como su nombre indica, es el duelo que se elaboramos por las pérdidas asociadas al proceso migratorio. Es decir, cuando migramos perdemos muchas cosas, perdemos nuestra familia, perdemos nuestros amigos, perdemos nuestra cultura, perdemos nuestra tierra, perdemos la conexión con nuestro grupo de iguales y todo eso muchas veces no se piensa ni por la persona que va a emigrar ni por el país que la acoge. Sin embargo, son muchas pérdidas, o sea, son muchas cosas que una persona pierde y que tiene que adaptarse a esa nueva situación. A diferencia del síndrome de Ulises que experimentan los migrantes bajo condiciones extremas, el duelo migratorio es una situación que experimentan todas las personas que migran, independientemente de su edad, origen o estatus social. El síndrome de Ulises se da cuando, además de elaborar este duelo múltiple, el migrante tiene que atravesar una o muchas situaciones difíciles o traumáticas. Por ejemplo, no tener documentos, vivir en una situación de incertidumbre de poder ser deportado, no tener recursos o ser víctima de racismo. La separación forzada, el miedo a perder la vida en el camino, la lucha por comer cada día, las amenazas de las mafias, todo ello alimenta hoy el síndrome de Ulises. Según Achotegui, el estrés extremo que viven estas personas les dificulta salir adelante, lo que agrava su situación. La soledad es otro punto central, ya que muchos migrantes no cuentan con una red de apoyo que es determinante, tanto a nivel material como emocional, para poder sobreponerse a un nuevo comienzo en el extranjero. Joseba Achotegui ha indicado la importancia de que estas personas puedan acceder a atención médica y psicológica y evitar a todo costo su aislamiento. Asegura también que es importante mejorar la formación de los profesionales de la salud
en esta materia y que justamente definir y diagnosticar el síndrome de Ulises en las personas que lo estén padeciendo es un primer paso para ayudarles a superarlo. Respecto a la elaboración del duelo migratorio, Arroyo también destaca especialmente la importancia de fortalecer una red de apoyo en la comunidad de origen. Desde el momento de salir de tu país ya deberías empezar a ponerte en contacto, a buscar comunidades de personas de tu mismo origen en ese país, porque te van a dar buenos consejos que te van a ayudar y porque a nivel emocional te van a ayudar mucho a compartir experiencias, a saber cómo te sientes, porque además no es lo mismo cómo se puede sentir un español en Reino Unido que cómo se puede sentir, qué sé yo, una persona de la India en Reino Unido, es que no tiene nada que ver. Entonces buscar tu comunidad es fundamental. Los expertos en el tema también subrayan la importancia de aprender a valorar a los migrantes y las capacidades de resiliencia que desarrollan durante su proceso de adaptación a otros países. Yo creo que es importante crear conciencia de lo difícil que es la migración y también de los recursos de talento que tienen las personas que emigran. ¿Y tú? ¿Atravesaste el síndrome de Ulises o has vivido en carne propia un duelo migratorio? ¿Qué pueden hacer los gobiernos para ayudar a los migrantes ante estas situaciones? Déjanos tus comentarios y te esperamos con más episodios de En 5 Minutos. Y bien, amigos, hoy les compartimos un dato importante. El 8 de julio de 1885, el Parque Nacional Banff, el primero de Canadá, comenzó a proteger las montañas rocosas, un ícono natural que atrae a millones. En nuestro podcast Noticias Paralelas, nuestros conductores analizan el peligro de la inteligencia artificial en la psicología, explorando sus riesgos éticos y sociales. Escúchenlo en nuestro canal. Noticias Paralelas. Un podcast de la agencia EFE. Hoy volvemos a hablar de inteligencia artificial. Ninguna sorpresa hasta aquí, ¿verdad? Ninguna. Hablamos de inteligencia artificial, pero escucha, aplicada a un campo poco artificial, la psicología. Pues bien, los colegios de psicólogos advierten de los riesgos de confiar la salud mental a herramientas de IA que, atención, no solo son insuficientes, sino que pueden llegar incluso a empeorar los síntomas de las personas que recurren a ellas. Si escuchas, te lo cuento. Ha sido concretamente el Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife el que ha alzado la voz de alarma. El mensaje es claro y contundente. No se debe confiar en la inteligencia artificial para algo tan esencial como nuestra salud mental. No, en todo caso la IA puede ser una herramienta complementaria, pero siempre dentro de una terapia individualizada y dirigida por un profesional colegiado. Nunca debe convertirse en la única opción porque no es un tratamiento. Fíjate, recurrir a opciones como los therapy bots puede, en el mejor de los casos, aliviar temporalmente algunos síntomas de malestar, pero estas herramientas no nos enseñan a gestionar nuestras emociones ni tampoco a construir una base sólida para nuestra salud mental. Además, si las pautas que ofrecen no son adecuadas, podrían incluso agravar los síntomas de las patologías existentes, según los psicólogos. Son falsas terapias que evidencian la existencia de un importante problema social, la falta de acceso universal a la atención psicológica profesional. Porque sí, ya sé que lo estás pensando, no todo el mundo tiene las posibilidades económicas necesarias para pagar a un psicólogo, y es que hacer terapia puede resultar inalcanzable para muchos bolsillos. Y ahí está el problema. Aquellos que no tienen medios pueden recurrir a aplicaciones gratuitas que reúnen consejos genéricos que a menudo son incluso inapropiados. Pero como insisten los psicólogos, la salud mental no es un juego y con la proliferación de estas herramientas tecnológicas solo se consigue que pueda seguir pareciéndolo. De modo que la conclusión es clara. Es urgente que las instituciones pongan freno a este problema y trabajen para que el acceso a la terapia deje de ser inaccesible para muchos. Hay que desarrollar políticas y planes que faciliten el acceso a una atención psicológica profesional y acreditada. Sirva este podcast para recordarlo. Suscríbete a Noticias Paralelas. Con esto concluimos RCE Noticias. Gracias por acompañarnos. Un abrazo a nuestros seguidores en Columbia Británica, especialmente en Vancouver, Kelowna y Victoria, y a la comunidad puertorriqueña que nos sigue con entusiasmo.
Suscríbanse, comenten y compartan. Soy Paula Pinzón, hasta mañana. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue Reportes de Canadá en español. Gracias por informarte con nosotros.